Entonces, básicamente, muchachos, ¿qué es lo que nosotros debemos comprender de cómo es el sistema político en la Edad Media? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que tanto el sistema económico, el sistema político y social de la Edad Media va a estar regido absolutamente en todos sus aspectos por la Iglesia Católica. Primero, porque la economía era regulada en su mayoría por el clero, porque eran las personas que tenían mayor cantidad de tierras y propiedades en aquella época. Segundo, en cuanto al aspecto social, pues la religión era el factor fundamental de todas las cosas, porque la sociedad se movía dentro de una esfera de la cristiandad. Es decir, que todo se basaba en la relación con Dios, todo se basaba en lo relacionado a pecado, perdón, indulgencias y todo lo que tiene que ver con esa relación entre iglesia y esa relación entre sociedad e iglesia. Entonces, la sociedad iba a ser regulada absolutamente por la doctrina de la Santa Iglesia Católica, los modos de pensar, las pautas de conducta. Por eso también se presentó un estancamiento, podría decirse, en el desarrollo social, cultural e intelectual de la humanidad. Es decir, que la razón aquí quedaba muy de lado, la razón aquí era sepultada, aquel avance que se había presentado con los griegos y con los romanos en cuanto al pensamiento del ser humano, tuvo que parar en ocasión a los postulados, las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues que no permitía de que la humanidad se atreviera a pensar o se atreviera a mirar las cosas desde otro punto de vista, porque eran reprimidos y pues eran tratados de herejes y de practicantes de la brujería. Entonces, como que la religión y la opresión de la Iglesia Católica pues conllevó a ese estancamiento en cuanto a la razón y al intelecto del ser humano en cuanto a la Edad Media. Y también esto se presenta en la teoría y el desarrollo de las formas de gobierno, porque la forma de gobierno imperante en la Edad Media fue la monarquía y la aristocracia, más que todo la aristocracia, porque el rey no tenía más poder que los señores feudales, quien en últimas eran los propietarios de los grandes latifundios y pues tenían los ejércitos. Había una aristocracia militar, no había posibilidad de que el pueblo, que eran los campesinos, los vasallos, pues tuvieran algún tipo de derecho, algún tipo de participación en los asuntos que le concernían. Entonces, desde este punto de vista, como que las clases sociales y los estamentos de la Edad Media eran bastante restringidos, eran bastante estáticos y pues no se permitía una libertad de expresión, una libertad de pensamiento desde ningún punto de vista y desde ningún aspecto de la sociedad. Entonces, por eso muchos autores dicen que la Edad Media era considerada como la época del oscurantismo, la época en que la sociedad pues estuvo en un gran letargo, la humanidad en un gran sueño y pues que no se avanzó en muchos aspectos de la civilización. Entonces, considero yo que para el estudio de las formas de gobierno, la Edad Media no nos brinda grandes luces o grandes avances en este aspecto. Cuestión que sí vamos a ver más adelante, seguidamente, este tema cuando entremos a hablar sobre el Renacimiento y los pensadores que surgieron de este movimiento intelectual. No obstante, la Edad Media es un periodo en la historia que pues es importante que el estudiante lo conozca, porque pues con base en esto pues la transformación de la Edad Media y la transformación que se va a presentar en las estructuras feudales pues va a ser fundamental para las conquistas sociales que se van a presentar más adelante con las revoluciones liberales burguesas, que en su momento serán evacuadas y abordadas en esta asignatura. Considero yo